si tú sigues adelante y bebes esta copa de la ira de tu padre, nunca más vas a ver a tu padre. Porque tu padre odia tanto el pecado, que si tú bebes la copa de la ira de tu padre, vas a quedar separado eternamente de él. Así que piénsalo bien. Porque si tú te bebes esa copa, nunca más vas a ver el rostro de tu padre. Vas a quedar separado para siempre. Fíjense que está tratando de desalentar a Jesús. Y el diablo usó otros métodos para desalentar a Jesús. Por ejemplo, cuando sus discípulos debían estar orando por Jesús, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Judas, uno del círculo de los discípulos, lo entregó. San Pedro, uno de los más importantes discípulos, ¿qué hizo? Lo negó. Es decir, Satanás obró sobre los discípulos para que se durmieran. Satanás obró sobre Judas para que lo entregara. Obró sobre Pedro para que Pedro lo negara 3 veces. Obró sobre la turba para que le escupieran en el rostro, para que lo abofetearan, para que le pusieran una corona de espinas, todo con el propósito de que Jesús se desalentara. El propósito era decirle a Jesús: mira, lo que tú estás haciendo de nada vale. Uno de tus discípulos te entregó, a ese no lo vas a salvar. Otro discípulo tuyo, Pedro, 3 veces te negó, y la tercera vez con malas palabras. Cuando tú necesitabas las oraciones de tus discípulos, todos se durmieron. Mira, el pueblo que viniste a salvar, mire cómo te están escupiendo en el rostro. Cómo te están pegando. Cómo te están colocando una corona de espinas en la cabeza. Cómo te colocan, cómo te hieren la espalda con azotes. Dice, ¿a quién tú vas a salvar? La obra que tú estás haciendo es en vano. Tú no vas a salvar a nadie, ni siquiera tú mismo te vas a salvar. Porque el pecado que tú estás cargando es tan terrible que nunca más vas a ver el rostro de tu Padre. Lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús era: vete al cielo a donde te aprecian antes que sea demasiado tarde. Estaba tratando de desalentarlo de ir a la cruz y morir. Y es más, es interesante notar que cuando Jesús estaba colgando en la cruz, si van conmigo a San Mateo 27, van a encontrar algo muy interesante. San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 41 al 43. ¿Ustedes creen que el diablo quería que Jesús muriera en la cruz? Noten el versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, ¿qué dicen? Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué quería Satanás que hiciera Jesús? Que descendiera de la cruz. Y luego dicen, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Hasta última hora, Satanás está tratando de convencer a Jesús de que Jesús haga ¿qué cosa? De que Jesús se baje de la cruz y no muera. Porque él sabe que si Jesús, habiendo vivido una vida perfecta, muere en la cruz, su reino, el reino de Satanás, está destruido de una vez por todas. Y Jesús habrá recuperado el trono, Jesús habrá recuperado el territorio y Jesús habrá hecho posible la vida eterna para todos aquellos que le reciben como su Salvador. Y luego llegamos a la escena final. Note lo que dice San Juan, el capítulo 8 y el versículo 29. San Juan, el capítulo 8 y el versículo 29. Esto es durante el ministerio de Jesús. Y fíjense qué interesante. Aquí dice el Señor: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, el Padre siempre está conmigo. El Padre nunca me ha dejado solo. Cuán diferente cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario.
La copa de la ira de Dios que estaba bebiendo le dio el sentido de que su padre lo había desamparado. Por eso, en San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 46, Jesús habla esas palabras terribles desde la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que durante su ministerio dice, el Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le complace. Cuando está en la cruz, el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios contra el pecado es tan terrible que Jesús piensa que nunca más verá el rostro reconciliador de su propio Padre. Y luego llega el momento final en la cruz. Después que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufriendo las terribles y crueles tentaciones de Satanás, diciéndole, bájate de la cruz, porque si no, nunca más vas a ver el rostro de tu Padre. El Señor Jesucristo dice en alta voz, una voz que llevó a la tierra a temblar, dijo, consumado es. Eso es lo que se prometió en Génesis 3:15. He terminado la obra de la salvación. Le he dado el golpe mortal a Satanás en la cabeza. Consumado es. Y luego las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz fueron, y se encuentran en San Lucas 23:46, le dice a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que habiendo encomendado su espíritu a su Padre, vamos a estudiar más adelante lo que significa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que Jesús estaba diciendo es, Padre, preserva mi vida, porque tú has prometido que si yo bebo la copa, que si yo soy fiel, tú me vas a resucitar de los muertos. Preserva mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense que Jesús vivía por fe en su Padre. Aunque se sentía desamparado de su Padre, ese era su sentir, sus emociones le decían, Satanás le susurraba, tu Padre te ha dejado porque estás cargando los pecados de la raza humana, no lo hagas, vete mientras puedas. Mientras que sus emociones y sus pensamientos están diciendo eso, Jesús en su mente dice, mi Padre me ha dicho que si yo soy fiel, que si yo ofrezco mi vida, que si yo me mantengo firme, que Él me va a resucitar de los muertos el tercer día. Y por lo tanto, aunque se siente desamparado, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que habiendo dicho estas palabras, inclinó la cabeza y expiró. Ahora Satanás dice, mi reino se acabó. Porque vivió una vida perfecta que le puede ofrecer a cada persona que lo reciba. Y murió la muerte que todos deben sufrir. Es decir, la vida perfecta que exige la ley, Él la vivió. Y la muerte que exige la ley por paga del pecado, Él la murió. Y cualquiera que lo reciba, la vida de Él está en lugar de la vida pecaminosa. Y la muerte de Él está en lugar de la muerte suya. El diablo sabía que había perdido en la gran batalla entre el bien y el mal. Pero el diablo no estaba por darse por vencido. La Biblia nos dice que él colocó una guardia romana, influyó sobre Pilato para colocar una guardia romana delante del sepulcro. Influyó para que pusieran una gigantesca piedra enfrente de la entrada del sepulcro. E indudablemente también colocó allí a sus más poderosos y mejores demonios para vigilar el sepulcro. Porque él sabía que Jesús había profetizado que iba a resucitar el tercer día. Claramente, cuando van los judíos para decirle a Pilato que ponga una guardia romana, dice, es porque este individuo dijo que iba a resucitar el tercer día. El diablo conocía las profecías. Me imagino a todos los demonios que estaban allí presentes, los soldados romanos, la piedra en la entrada, y el que había vivido la vida perfecta por nosotros y había muerto, la muerte que nosotros debemos sufrir,
dentro del sepulcro, cuando muy temprano, el primer día de la semana, descienden dos ángeles poderosos del cielo. Uno de los ángeles se para afuera del sepulcro, el otro se sienta y dice, habiendo quitado la piedra, dice: ¡Oh, Hijo de Dios! Tu Padre te llama. Y pueden ustedes imaginarse la conmoción que hubo. De repente se ve movimiento dentro del sepulcro. Y sale por la entrada del sepulcro, habiéndose quitado los lienzos, o habiéndole el ángel probablemente quitado los lienzos de Jesús, y habiendo Jesús doblado los lienzos, según dice la Biblia. Ahora sale Jesús del sepulcro diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Los soldados romanos caen como muertos. La piedra no pudo mantener al príncipe de la vida en el sepulcro. Indudablemente los demonios salieron corriendo, porque el dador de la vida había salido del sepulcro. ¿Y saben lo que es interesante? No salió solo. Nos dice en San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 51 al 53, que cuando Jesús resucitó, salieron con Jesús una multitud de personajes que habían muerto antes que Jesús. Y saben que estos personajes eran una pequeña muestra de aquel gran día cuando venga Jesús para resucitar a todos los muertos en Cristo Jesús. Mis apreciados hermanos y hermanas, visitas, los que están viendo vía satélite y por televisión, qué gloriosa victoria ganó el Señor Jesucristo sobre Satanás. Se cumplió Génesis 3:15. Jesús le dio un golpe mortal en la cabeza. Satanás solamente le pudo herir el calcañar. Lo único que resta es ver quién recibirá el regalo que ofrece Jesús. ¿Quién recibirá a Jesús para que pueda ser salvo?